Meeting. ¿Qué es la salvación? ¿Es la salvación por fe solamente o fe más obras? ¿Necesitamos todos esa salvación? ¿La necesita un moralista al igual que un gran pecador como un asesino? ¿Es Jesús el único camino para ir al cielo? Estas preguntas y otras más estaremos contestando en su programa de hoy y tenemos como invitado a Eric Michelén. Eric, ¿cómo te encuentras? Hola, bien Eduardo, gracias por invitarnos y estamos muy contentos de participar aquí con Sugel y contigo. Es bueno tener una persona tan polifacética No me como digas tú eso. en el programa. Sí, mira, arquitecto, pastor, pintor, aspirante a violinista. ¿Esa vena artística corre por la familia de ustedes? Parece que sí, eso viene de nuestros padres, y nuestro padre le encantaba la música y mi mamá ¿Y también. cuál es la vena artística de Sugel? Porque Sugel es una persona no, sumamente intensa. Sugel toca guitarra todavía muy bien Sugel. y de niño cantaba. Tú sabes que mi otro Espérate, hermano, espérate. Sugel toca guitarra todavía. Sí, Sugel toca guitarra, algunos acordes. Y de niño cantaba. ¿Y qué cantaba Sugel de niño? Mi hermano Gamal y yo tocábamos bandoneón, entonces como éramos tan jovencitos, tan niños, en todos los asuntos rotarios, eso nos invitaban. Eso era a ya tocar. en su ciudad natal, en Sí, San Juan de la San Juan. Maguana. Entonces, Gamal y yo tocábamos y Sugel cantaba como Rafael. ¿Cómo? Como Sí, Rafael de España. sí, el niño. Sugel, pero Sí. explícame eso. Tú deberías cantar un poco. Culpa aquí de para los poder- tiempos son y no de España. Sí. La gente te ve predicando en un púlpito, ve al teólogo, ¿verdad? Pero Sí. quizás no conoce esa faceta tuya. Cuando te Pero- inviten a algún lugar, te van a poner a cantar. Sí, lo que hay que, tú sabes, aclarar que era cuando yo tenía 9 años de edad. 9 Que años. sí. Y la voz después me cambió con la adolescencia. ¿Y qué más, Eric? Cuéntame. No, era muy interesante, la verdad que nosotros tuvimos una familia que, gracias al Señor, fue bastante dinámico todo lo que se hacía ahí. Sí. Era un hombre muy interesante. No, porque todos ustedes son sumamente intensos, Eric. Sí, mi papá era así. Lo que hay que ver qué significa la palabra Intenso. ser muy intenso. No sé si es un piropo. Bueno, es como los muñequitos o sea, de pila que tienen pila 18 horas y se paran Y no ya se agotan. cuando van a dormir. No, yo lo que solamente. pienso es que nosotros tenemos heredado de nuestros padres, que lo que abrazamos, lo abrazamos con pasión. Ok. Lo que fuera, la música, la lectura y todo, y eso es una bendición si se hace correctamente. Y yo pienso que aún en nuestra vida, después de creyente, eso ha sido una bendición. O sea que Dios te va preparando desde antes de tu conversión y usa aquellas cosas que Dios te ha dado para bendición en tu vida. Y pienso que eso ha sido bueno para cada uno de nosotros en el área en que se ha desarrollado. Eric, ¿cómo tú conociste al Señor? ¿Tú nos puedes dar un breve testimonio? En ese contexto de nuestra familia, en mi casa se leía mucho y mi padre leía mucho, sobre todo filosofía. Y la verdad que es como a la edad de los 18 años, pues yo tenía una gran angustia sobre la vida. Le tenía mucho temor A los a la 12 muerte. A los 18, no, de 18. 14, 18 años. Ya a los 18 años era bastante serio. Llegó un punto en que no le veía sentido a la vida, como que veía que esto era un círculo que se repetía, y al final tú morías y ¿qué pasaba? Nada. Estábamos bastante despegados de todo lo que es la religión, más bien leíamos libros como Siddhartha, Germán Hesse, de Gibran, Krishnamurti, buscando una respuesta que tampoco encontrábamos. En ese proceso, por la gracia del Señor, Sugel, que era el más joven de mi casa, tenía 17 años. 17, sí. ¿Qué consta? Soy el más joven. Es el más joven de su casa. Sí, que era el más Todavía es el joven, más, ya que no sea el más joven, pero es el más joven. Sugel conoció al Señor. Y yo recuerdo que un día que íbamos a buscar libros, porque era una costumbre nuestra ir a donde Macalé a buscar libros, y que estaba de nuevo, que era la última que había salido de los latinoamericanos y eso. Yo le decía a Sugel en la calle, no sé por qué conversación, que yo había llegado a un punto que no me quitaba la vida porque le tenía miedo a la muerte, porque esto no tenía sentido. Y en ese momento Sugel, de una manera muy incisiva, me dice, tú estás así porque no conoces a Dios. Y la verdad fue que me sorprendió y me chocó porque, ¿y de dónde tú sacaste eso? ¿Qué tú estás haciendo? Me dice, mira, te voy a decir la verdad. Yo conocí al Señor y todo ese problema que tú tienes de Ese problema existencial. existencial
es porque tú no conoces a Cristo. Yo le dije, mira, me extraña que una gente tan inteligente como tú me esté hablando de algo como No, tú me dijiste, Cristo. yo me siento muy decepcionado de ti Sí, algo porque así. has permitido Porque tú que esa pensabas que gente eso te era- lava el cerebro. Ese era un atrasado, un retrógrado. Era un en ese sentido. retrógrado, era algo que no era para nosotros. Sin embargo, el saber que él tomó el asunto tan en serio me puso a pensar. Y esa misma tarde, él estaba muy contento de que su hermano había hablado un poquito con él de eso. Y con su vecino, Luis José Soto, Luigi, comenzó a conversar de que que me había predicado. Yo los escuché porque vivíamos vecinos y crucé y les dije, miren, inviten a esa gente que ustedes dicen, yo no tengo problema en hablar con ellos. No, porque tú me dijiste, yo no voy a ir allá, que vengan Sí, ellos que aquí. vengan ellos aquí. Y fueron a casa esa noche, yo llegué con la cara un poquitico seria. Y esa noche, cuando lo escuché hablar, oír tantos términos que yo no conocía, De la Biblia. de la Biblia, que yo no había entendido, sin embargo, me cautivaron esos jóvenes con esa mentalidad que tenían y con lo que hablaron conmigo. Y yo recuerdo sí haberle dicho, yo quiero ser amigo de ustedes porque veo bondad en ustedes, pero yo nunca me voy a convertir, yo no creo en nada de eso. Pero no, empieza a leer tu Biblia y tú vas a ver que tú vas a encontrar. Y bueno, yo la puedo leer. Creo que empezamos a leer inmediatamente y esa misma noche, si no recuerdo mal, yo le pedí al Señor, porque yo estaba en esa angustia real. Pero tú eras un ateo. Nosotros no éramos ateos, más yo bien diría que agnósticos. éramos agnósticos como mi papá. Veíamos a Dios, pero no como un Dios que estuviera presente ni tuviera que ver con nuestra vida, porque aún de pecar a veces nos daba temor, era extraño. Gamal sí decía que él era ateo, Gamal, nuestro sí. otro hermano, pero yo decía que Era simplemente que Dios estaba Sí. ahí, pero no tenía nada mucho que ver contigo. Y uno veía a Dios desde el punto de vista religioso. Y mi mamá era muy religiosa, entonces uno rechazaba esa religiosidad. Y mi papá era bastante irónico. Mi papá Escéptico, incrédulo. Escéptico. Él decía que el que había crecido en Belén no podía creer por la cantidad de cosas que se veían. Y la verdad que el año antepasado cuando fui, me di cuenta de lo que él quiso decirme. Todo ese negocio que hay con la religión, a él lo decepcionó muchísimo. No, y en el caso de papi, él creció frente a frente a la iglesia de la Natividad en Belén. O sea que las cosas que él nos contaba que vio ahí fue impresionante. Le hicieron daño. Y eso entonces te llevó a buscar al Señor más intensamente y ver tu condición. Esa noche yo recuerdo haberle pedido al Señor, le dije, Señor, tú conoces lo que está pasando dentro de mí. Si es verdad que tú existes, como ellos me acaban de decir, tú me tienes que estar oyendo. Y si tú me estás oyendo, yo te necesito. Y de inmediato comencé a leer la Biblia. Esa misma noche. Creo que esa misma noche, hace tantos años, creo que sí. Y encontré un manantial en la Escritura. Digo, pero esto es más de todo lo que yo he leído. Esto es más hermoso. Comencé a leer el Sermón del Monte, comencé a leer creo que un poco de Eclesiastés. Yo dije, Dios mío, pero esto es increíble. Y al otro día o 2 días después, yo estaba con mis amigos de la universidad, hablándole ya de que estaba leyendo la Biblia y demás. Y creo que no pasó una semana o 2 sin que yo entregara mi vida al Señor. O sea, fue una cosa... Y a mí lo que me dio fue mi propia conversión. ¿En qué sentido? Que cuando yo confesé a Cristo, hubo un cambio interior en mí tan grande que yo dije, esto es verdad. ¿Encontraste un sentido en la vida que no tenías antes? Encontré sentido a la vida, encontré respuestas que no tenía. Y la verdad que gracias al Señor, que el Señor nos salvó a tiempo. Amén. Porque ya el camino que habíamos comenzado a transitar no era tampoco tan bueno. Nosotros no fuimos gente que hicieron grandes desastres, pero ya llevábamos una vida de pecado. Estaban ya. enfilando hacia eso. Sí, quizás. y aún el medio en que yo me movía mucho en un medio artístico. Como tú decías, yo en ese tiempo pintaba, empecé a estudiar violín en la universidad y me encantaba ese medio. Y tú sabes que ese medio tiene sus cosas a veces buenas y malas. Y la verdad es que tan pronto conocí al Señor, como que todo eso pensó a perder Y la importancia que tenía, el significado de esas cosas. El significado, y ya uno dedicaba más tiempo entonces al Señor. Eric dice, Sugel, que en el momento que él fue salvo, encontró un sentido en su vida. Y muchas personas nos están escuchando a través de la radio, nos ven a través de la televisión y se preguntarán, ¿y qué es eso de que yo debo ser salvo? Ok, mira, ¿Cómo esa salvación cambió esa vida de Eric con ese testimonio que él nos ha dado? yo creo que es importante que partamos de la premisa de que la razón por la que todo el mundo necesita la salvación no es
porque tiene ese vacío. Yo creo que en el caso nuestro, los dos pasamos por la misma experiencia. En O sea, ese Dios sentido. usó ese vacío. Exactamente. Pero hay gente que te dice, "Ay, yo no tengo ningún vacío. Mira, yo practico yoga y me siento feliz de la vida. O yo practico tal, Sí. yo soy budista. O sencillamente yo vivo de bonche en bonche. Y estoy contento y ya, de mi fiesta vida en está fiesta. feliz. O sea que en ese sentido, no siempre las personas llegan al Señor porque tienen un vacío. Aunque lo tienen. Lo que pasa es que no saben que lo tienen. Pero la razón primordial por la que todos necesitamos la salvación es por causa del pecado. O sea, aún una persona se sienta plena, se sienta llena. El problema es que todos nosotros tenemos deudas que pagar con la justicia de Dios porque todos violamos continuamente su ley moral. Y nosotros somos pecadores. Pero hay muchas personas que se consideran buenas, que cuando se comparan con otros elementos en la sociedad dicen, pero mira qué criminal, mira qué bandido, mira qué corrupto. Yo no soy así, yo no soy como los demás hombres. Tú has usado una palabra clave, comparación. Yo creo que todo el mundo en su sano juicio sabe que no es perfecto. Y de hecho, una frase muy común que usan las personas cuando se quieren excusar es que, bueno, pero nadie es perfecto. O sea que todo el mundo sabe eso. Lo que pasa es que no todo el mundo sabe lo malo que es, precisamente porque se compara con los peores. Y por supuesto, si yo me comparo con Hitler, con Mussolini, con Stalin, yo soy un santo. Pero no lo soy. Yo soy pecador. ¿Con qué debo compararme entonces? Con la ley moral de Dios. Entonces vamos a ver los dos mandamientos que resumen la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás al prójimo como tú te amas a ti mismo, con la misma pasión, intensidad con la que tú te amas a ti mismo. La pregunta que yo le haría a todo el que nos está viendo, que está viendo este programa es, ¿tú haces eso? Lo has hecho durante toda tu vida sin fallar una sola vez. No, Eduardo, es que nosotros no hacemos eso ni por un segundo. Ni en No. una etapa pequeña de nuestra vida. Uno es egoísta por naturaleza. Nadie vive así. Y esa es la razón por la que necesitamos la salvación. Pero hay personas que te dicen, como veíamos, pero es que yo no vivo así, pero yo estoy feliz, yo no tengo problemas, yo no tengo inconvenientes. Entonces, ¿por qué necesito esa salvación? Vamos a suponer, Eduardo, que tú Si me tienes muero me voy a ir al infierno. Ok. ¿Qué va a pasar conmigo? Vamos a suponer que tú tienes una deuda enorme y te tomas una pastilla y te acuestas a dormir. Y en el sueño tú sueñas que tú eres millonario, tú sueñas que tú no tienes deuda. Es más, tú sueñas que la gente te debe a ti. Ese sueño, ese buen sueño, elimina la realidad de que tú tienes una deuda que tienes que pagar y que te va a saltar a la cara cuando te despiertes. No. ¿Sí o no? No. La deuda sigue ahí. Igualita. Ok. El problema del hombre es que el hombre vive en una ilusión. En la ilusión de que nunca va a tener que presentarse delante de Dios para dar cuenta de su vida. Pero quizás que no lo sabe. ¿A ustedes no les ha pasado que ustedes tienen una multa en tránsito y ustedes no sabían que la tenían? A mí no me ha pasado, suena. Bueno, a mí Esto te tampoco. pasa a ti, parece. No, a mí tampoco. Que te viene Pero- poniendo multa. Pero hay personas que les ha Sí, pasado. sí, sí, a sí. mucha Sí, gente le ha pasado. Ok. hermanos de la iglesia nos lo han Sí. dicho. Bien. Ahora mismo las leyes en República Dominicana dicen que si tú tienes una multa, tú no puedes coger préstamo, tú no puedes salir de viaje. Entonces tú puedes irte al aeropuerto feliz de la vida pensando que vas a poder viajar de un sitio a otro y te van a detener y te van a decir, usted tiene una multa que no ha pagado. Bueno, mucha gente está feliz de la vida creyendo que cuando se muera va directo al cielo o inclusive pensando que la muerte es el final de todo. Pero es como si tuvieran una multa enorme con el Dios del cielo. Y hasta que esa multa no sea pagada, tú no vas a llegar a su presencia. Y vas a llegar a un lugar de condenación. Pero yo sé que este segmento se está acabando. Y antes de que tú me cortes, yo voy a decir, sigan con nosotros para que sigamos hablando acerca de este tema. No, siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Eric, en el segmento anterior, Sugel decía que no todo termina con la muerte. Que algunos dicen eso. Algunos dicen. Exacto, sí. Y tú decías en tu testimonio que tú no le veías sentido a la vida, pero tenías temor a la muerte.
Claro. ¿Cómo tú combinas esas ideas? Lo que sucede es que la muerte para el hombre no es natural. Y tú tienes temor a lo desconocido, lo que va a pasar. Tú no sabes qué viene después de ahí. Sí, pero si alguien dice Dios no existe, entonces ya me morí, se acabó Sin todo. embargo, acuérdate que nosotros tenemos una conciencia, querramos o no. Y esa conciencia es lo que nos lleva a nosotros a buscar. Fíjate que aún los que dicen que no creen, de alguna manera manifiestan una creencia. Porque es que el hombre está hecho para creer. El hombre fue creado para tener relación con Dios. Y esa ausencia de Dios que tú quieres llenar de muchas formas, lo que pasa es que tú no quieres llenar de la forma correcta. Ahora, el punto es que creas tú en Dios o no, las consecuencias están porque Dios es, independientemente de cómo tú lo veas. Y que yo creo que uno dice, yo no creo, yo no estoy seguro, pero en el fondo sí tú sabes que hay algo que debe pasar o que va a pasar, y es a ese algo inconsciente o consciente a lo que tú a veces tienes temor. Hay otras personas que no tienen temor, hay personas que mueren sin temor. Ahora, que tú tengas temor o no, no hace un cambio respecto a una verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que tú algún día te vas a enfrentar a tu Creador. Y eso sí es real, porque definitivamente el mismo universo habla de un Creador. La palabra de Dios habla de un Creador. Tu propio corazón te lleva a buscar algo porque tú sabes que hay algo. Tú no sabes lo que es a veces, pero tú sabes que hay algo. En ese contexto, a veces el hombre, por no querer dar cuenta de su propia vida a Dios, se aparta completamente de lo que es la ley de Dios, lo que es Dios en sí mismo. Y es lo que nos lleva a veces a vivir con ese temor, con esa angustia, con lo que fuera. Y a algunos simplemente a no pensar y no darle mente y darle a la vida. Sin embargo, tú ves que hay personas así que en el momento de la verdad están buscando. ¿Por qué? Porque ya se llegó al punto en que se van a enfrentar. O sea, el momento de la verdad es cuando tienen una enfermedad terminal o cuando están en cama. O cuando hay una situación difícil en la vida de una persona. Ok. Sugel, hay un juicio. Sí, hay un juicio. Y Hay un juicio donde los hombres van a ser condenados. Hay un juicio donde muchos serán absueltos. Ok, déjame ponértelo de esta manera. Una ley que no tenga sanciones es palabras al viento. Imagínate un gobierno que ponga un montón de leyes y no haya ninguna sanción para el que la viole. El que ¿Cuál es mate el a sentido? uno y no hay sanción. Decir, no se debe matar. Ajá. Y yo mato y no pasa nada. No me condenan a la cárcel, ni No, me no pasa cadena nada. perpetua, ni nada. Perfectamente. Tú sigues tu vida normal. Esa ley no es una ley. La ley tiene que tener una sanción, si no, no es ley. Bueno, lo que estamos diciendo es, el Dios del universo que creó todas las cosas, también nos dio las reglas del juego en la Biblia. ¿Y cuáles son esas reglas de juego, Sugel? Esas reglas del juego son muchas, pero se pueden condensar en los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son un resumen de la ley moral de Dios. Entonces alguien puede decir, Sugel, yo creo que tú me contestes eso después, que si yo cumplo esos 10 mandamientos ya yo estoy bien con Dios. Oh, sí, si tú lo cumples desde que naces hasta que te mueres, sin haberlo violado ni una sola vez, no hay problema. Ahora, ¿quién ha hecho eso? ¿Qué es el problema? Que es que nadie ha hecho eso ni una sola vez. Eso fue lo que el Señor le dijo a los fariseos en su época, cuando los fariseos decían, pero yo estoy bien, yo ayuno 2 veces a la semana, yo doy diezmo de todo lo que gano, yo voy al templo todos los sábados, en el caso de ellos, llevo mis corderos a sacrificar, yo cumplo lo que dice la ley. Y el Señor le dice, mira, todo aquel que mira a una mujer que no es la suya para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Todo aquel que se enoja pecaminosamente contra su hermano, ya cometió homicidio. Pero la pregunta es, ¿de verdad hay alguien que nos esté viendo que no haya violado la ley? Pero entonces hay muchas personas cuya conciencia los están engañando porque ellos creen que están sumamente bien y son adúlteros, son fornicarios, son mentirosos, son evasores. Mira, Eduardo, yo tengo una íntima convicción de que la mayoría de la gente que parece vivir despreocupadamente están preocupados. Cuando se quedan solos consigo mismos, sin nada que los entontezca, es decir, sin alcohol, sin droga, sin música, sin diversión, sin película. Cuando un individuo se queda solo consigo mismo, yo creo que la mayoría de las personas se preocupa. Yo recuerdo
Cuando tú dices que se preocupan, ¿es que piensan, le dan mente a esas cosas? Mira, yo creo que Rubén Darío, en el famoso poema Lo Fatal, expresó lo que mucha gente, que no lo puede expresar como él lo dice, siente en el corazón. Rubén Darío decía en este poema que qué terrible es ser y no saber nada y ser sin rumbo cierto. Ser y no saber nada. Yo existo, Y no sé nada. pero yo no sé realmente lo que va a ser de mi existencia, a dónde yo me dirijo, ser sin rumbo cierto. Y luego Rubén Darío termina ese poema diciendo: el espanto seguro de estar mañana muerto y sufrir por la vida y por la sombra y por lo que no conocemos y apenas sospechamos, y la carne que tienta con sus frescos racimos y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. Yo creo que cuando el individuo se queda solo, sin nada que adormezca su sentido, la conciencia, como dice Eric, no, yo creo que hay algo punzante que le dice: tú estás en problemas. De hecho, hay algo ahí que es el mismo hecho de la ley. Tú hablas de la ley de los 10 mandamientos. Sin embargo, si la ley no hubiera sido dada por orden divina, ¿cómo llega al hombre a crear una ley prácticamente universal que es una parodia en cierta forma de los 10 mandamientos? Porque en todas las sociedades matar es un crimen, adulterar es incorrecto. Hay sus excepciones, pero es que aún los que no creen en Dios tienen un sentido de lo que es bueno y de lo que es malo, de lo que es legal y de lo que es ilegal. ¿Y de dónde sacamos esa ilegalidad? Si el propio corazón del hombre lo que debe llevarlo es a poner como legal lo que le gusta, lo que es bueno, que es lo que está pasando ahora en una sociedad postmoderna, que el hombre ha querido cambiar la ley de Dios por una ley que acomode al hombre a una vida de desenfreno, contraria. Ahora, eso va a pagar sus resultados, no solamente los resultados delante de Dios, sino los resultados en la propia vida, porque aún aquellos que viven en ese desenfreno, en esta vida pagan el desenfreno. Ahora, el punto crucial, que es lo que nos compete respecto a la salvación, es de eso que tenemos que ser salvos. No solamente de lo que puede pasar en la vida presente, es que tú entiendas que sí o que no. Eso no depende de ti. Tú te vas a enfrentar con tu Creador y tú vas a dar cuenta a un Dios santo. Sujel, ¿qué va a pasar cuando nos enfrentemos con nuestro Creador? ¿Qué enseña la Escritura? Bueno, la Biblia dice: estad preparados para el encuentro con Dios, prepárate. Y dice en Hebreos capítulo 4, versículo 13, que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea que nos vamos a parar frente a Dios y todo lo que nosotros hemos hecho va a pasar frente a Él. Sí, dice y frente la Biblia, a nosotros. Está establecido para los hombres, Hebreos 9:27, que todos mueran una sola vez y después de esto el juicio. Es decir, mira lo que ese texto niega y mira lo que ese texto afirma. Ese texto niega la reencarnación. El hombre muere una sola vez. Ese texto niega cualquier posibilidad de salvación después de la muerte. O sea que no hay purgatorio, no hay salida ya. Por más misas que te hagan, por más rituales que te hagan, en la condición en que tú te moriste, así quedaste para siempre. Está establecido para los hombres. ¿Por quién está establecido? Por Dios, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Por eso es que la vida es algo tan serio. Vivir es una tremenda responsabilidad. Estar vivos es una tremenda responsabilidad. Porque la vida termina en un juicio. Ahora, vamos a suponer por un momento que la vida no terminara en un juicio. Que de verdad la muerte acabara con todo. Esta vida sería una broma muy pesada. O sea, que aquí la gente hace, deshace, hace daño. No es verdad que muchos de los dictadores que han pasado por la historia, por la forma como murieron, pagaron por todos los crímenes que cometieron. Yo sé que hay mucha teoría de conspiración, pero vamos a suponer que la historia es verídica en el sentido de que cuando los aliados estaban llegando a Berlín, Hitler y su amante, bueno, ya era su esposa, se casó el día antes, se pegaron un balazo. ¿Tú crees que ese balazo que Hitler se pegó en la cabeza fue suficiente para pagar todos los crímenes contra la humanidad que Hitler cometió durante su vida? Millones de vidas. Y de hecho, estamos dando casos extremos.
Sí, exacto. Pero tú sabes la cantidad de pecados que afectan a otro y tu propia vida, que tú cometes todo el tiempo contra tu familia, contra tus hijos, contra la sociedad, contra el gobierno, contra muchísimas cosas. Pero sobre todo contra Dios. Y todos son graves porque son contra Dios. Y al final es a Dios a quien tú vas a dar cuenta. Y eso es importante. De hecho, yo recuerdo un juicio muy importante que hubo aquí, que nosotros seguimos desde que su comienzo hasta el final. Y yo recuerdo esa frase cuando uno de los abogados, muy, muy inteligente y muy acucioso, le decía al juez, juez, usted es un representante de Dios en la tierra. Cuando usted juzgue, esté muy seguro del veredicto que usted va a dar o del juicio que usted va a hacer. Fíjate esa conciencia de que el juez no es más que una forma de Dios terrenal para hacer justicia, porque el hombre tiene ese sentido de justicia, porque la justicia al final tiene que ser ejercida y ejecutada, porque si no, como dice Sugel, ¿qué sentido tiene todo esto? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Pero ustedes no consideran, como muchos se preguntan, que esas personas que están en las selvas, en el Amazonas, en esas montañas, que nunca han oído el Evangelio, que no saben nada de Jesucristo, ¿no es injusto que sean condenadas? Ok, lo que voy a decir puede sonar un poco extraño para mucha gente, pero las personas no se condenan por rechazar a Cristo, se condenan por rechazar a Dios el Padre. ¿Qué quiero decir con eso? La Biblia dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y la pregunta es, ¿de qué verdad está hablando el apóstol Pablo, que es quien escribe ese texto en Romanos? De la verdad que Dios le da a todos los hombres a través de la creación. Pablo dice, porque a través de lo creado, Dios manifiesta su poder y su deidad. Es evidente a través de la creación que hay un Dios creador. Y el problema de todos los seres humanos es que han rechazado a ese Dios que se revela en la creación. Pero esa creación no me dice mi condición, Sugel, esa revelación general no me dice a mí. Es suficiente para condenar, pero no es suficiente para salvar. Entonces, Jesucristo es el salvador, no es el condenador. O sea, Jesucristo vino a salvar. ¿Por qué las iglesias cristianas envían tantos misioneros al mundo? Porque no hay otro medio de salvación que no sea Jesús. Si la ignorancia salvara a los hombres, es mejor no enviar misioneros y dejarlos en su ignorancia. Pero la razón por la que nosotros los cristianos nos afanamos tanto en llevar el evangelio a otras personas es porque no hay salvación fuera de Jesús. Dice la Biblia, Hechos 4:12, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Ahora bien, vamos a suponer por un momento, esto es una total suposición, no real, que en una selva X, una persona diga, ven acá, pero es que tiene que haber un creador, no puede ser ese ídolo que yo adoro de madera, no puede ser esa piedra que está ahí, tiene que haber un creador y yo lo quisiera conocer. Si tal persona existiera, yo te aseguro que Dios buscaría la manera de que esa persona... O sea, si tal persona existiera, no creyera que existe ese creador. O estuviera buscando ese creador de una forma Dios se genuina. le manifestara. No, sí, pero la Biblia dice que no hay en el mundo entero, no hay un solo hombre que busque a Dios, no hay un solo hombre que haga lo bueno. Pero fíjate, no hay ni un solo hombre que busque a Dios, ni en la selva más remota del Amazonas. O sea que somos enemigos de Dios por naturaleza. Sí, por naturaleza. Es más fácil adorar un ídolo por la sencilla razón de que la Biblia presenta al ídolo, cualquiera que sea el ídolo, como una imagen que no habla, no toca, no huele, no camina. No me amonesta, nada, no me dice lo que hago mal. Entonces, yo puedo controlar el ídolo, pero yo no puedo controlar a Dios. Yo tengo que someterme a Dios. Exactamente. Entonces, la razón por la que el hombre es idólatra es porque yo puedo manipular al ídolo. ¿Cómo se manipula al ídolo? Todos los idólatras celebran ceremonias, celebran rituales a través de los cuales controlan al ídolo. Pero Dios es incontrolable. Dios es Dios. Yo tengo que someterme a Él. El hombre prefiere ser idólatra a tener que someterse al Dios vivo y verdadero. Sí, porque cuando soy idólatra, yo soy mi propio Dios. Yo vivo como yo quiero, yo hago lo que me da la gana, yo vivo como me plazca. Como dice Romanos, el texto que citó Sugel, el hombre prefiere adorar lo creado que al creador, por la misma razón. Y en ese contexto a veces parece hasta ilógico e irracional
que una persona sale de donde sale un ídolo, de un trozo de madera, como dice la Escritura, se arrodilla frente al ídolo, le habla al ídolo esperando que ese ídolo que él hizo con sus manos, si yo lo hice con mis manos, yo estoy por encima del No, y ídolo. le dice, tú eres el Dios que me va a salvar. Y le pone el título como Dios. Y cree, ahora, ¿qué pasa? Que está creyendo porque ese ídolo no lo acusa, ese ídolo no lo juzga, ese ídolo no le llama la atención. Y en el caso de Dios, sí, Dios está, y tú tienes que darle cuenta. Sujel, en la tentación del hombre, y Eric, Satanás le dijo, seréis como Dios y coméis del fruto prohibido. Y eso es lo que el hombre Ahora, quiere. Autoexaltarse, vivir para él. Cuando Sujel hablaba del asunto del Amazonas, uno siempre está hablando de los indios del Amazonas, del que no oyó en la selva remota. La pregunta que yo siempre hago, ¿y el que oyó? Y que ha tenido la palabra en sus manos, y el que ha escuchado un mensaje, y el que tiene la Biblia disponible, y no busca de Dios, y no no recibe. busca de Dios. Entonces, la pregunta es que muchas veces uno está pensando en los que viven en el Amazonas. Yo estoy pensando más bien en los que viven en la ciudad. Que Dios le ha provisto iglesias, le ha provisto predicadores, y ahora más que nunca. Porque es verdad que en la internet hay muchas cosas malas, y hay muchos malos predicadores, y mucha gente haciendo daño. Pero también está la palabra de Dios siendo predicada fielmente. ¿Y cuál es la pregunta entonces, Eric? La pregunta es que por qué aquel que oyó, que tiene la capacidad y la posibilidad de ir a una iglesia, escuchar la palabra, que tiene la Biblia para leerla, que puede tener un contacto con la palabra de Dios, ¿por qué no se acerca? Y entonces comenzamos a preguntar qué pasó con los indios del Amazonas. Esa pregunta la vamos a responder en nuestro próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Y ahora, lo recomendado. En lo recomendado para hoy tenemos el libro de Benjamin Warfield, El Salvador del Mundo. En este libro se recogen sermones predicados por él, abarcando diferentes temas que hablan de nuestro Salvador. Tenemos el Hijo Pródigo, Solo Jesús, el Cordero de Dios, el amor inconmensurable de Dios, el Evangelio de Pablo y muchos otros temas más. El Salvador del Mundo, de Benjamin Warfield. Eric, tú decías en el segmento anterior que no nos preocupemos tanto por los que viven en regiones aisladas y no han oído el Evangelio, ya Sujel nos dio una explicación de esto, sino aquellas personas que tienen facilidad para ir a una iglesia, que tienen una Biblia, que tienen un libro y no buscan de Dios. Quiero aclarar algo al respecto. No es que no nos preocupemos, debemos preocuparnos, por eso mandamos misioneros. Es que hacemos la pregunta con una preocupación muy grande por aquellos que no han escuchado, para justificar mi propia condición. Pero ¿y tú que has escuchado? Ese es el punto. ¿Qué le decimos a esos que han escuchado entonces? Que ellos tendrán más condenación. ¿Por qué? Porque habiendo conocido a Dios no la adoraron como a Dios, porque habiendo tenido la palabra cerca la desecharon, porque al final lo que dice Sujel, el hombre no quiere dar cuenta a Dios. Y eso es lo que lo lleva a apartarse, a vivir una aparente vida de libertad. Una libertad que te va a llevar a la destrucción, porque eso no es libertad. Pero esas personas que Eric menciona pueden decir, pero yo vivo como yo quiero, yo no le hago mal a nadie, y hay muchos caminos a Dios, Sujel. Y yo he hecho buenas obras. Mira, las personas piensan que al final Dios va a pesar las malas obras y las buenas obras, y las buenas obras de ellos van a ser tanto que Dios lo va a dejar entrar al cielo. Entonces, todos los caminos conducen al cielo. Yo lo que no puedo hacer es daño a nadie, Sujel, eso es lo que dicen las personas. Ok, déjame, antes de llegar ahí, vamos a suponer por un momento, yo decía que el mandamiento más importante es amar a Dios por encima de todas las cosas, eso no lo cumple nadie, o sea que el mandamiento más importante lo violamos todo el tiempo. Y amar al prójimo como nosotros mismos, imagínate. Vamos también. a suponer que a partir de ahora, una persona está viendo el programa y dice, mira, de ahora en adelante yo voy a hacer eso. No va a poder, es imposible, pero vamos a suponer que lo haga. ¿Y quién va a pagar por los pecados que ella cometió? Es que nosotros tenemos una deuda que alguien tiene que pagar. Ahora ese alguien que tiene que pagar mi deuda porque yo no puedo pagarla por mí mismo, tiene que tener dos características importantes. La primera es que tiene que ser absolutamente santo, porque si él mismo tuviera deudas con la justicia de Dios, él tendría que morir por su propio pecado, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. El pecado merece la muerte.
O sea, que esa persona no puede haber pecado nunca, tiene que ser absolutamente santo. Pero en segundo lugar, tiene que ser una persona infinitamente valiosa, porque él va a pagar por la justicia de Dios. O sea, él va a satisfacer la justicia divina. Tiene que ser una persona tan valiosa como Dios para poder pagar esa deuda. El problema es que en el universo entero hay solamente un ser que es así, y es Dios. Y Dios no puede morir porque Él es Dios. ¿Cómo resuelve Dios ese dilema o ese problema? La segunda persona de la Trinidad, que es Dios, se hizo hombre. Jesucristo es Dios y Jesucristo es hombre. Como hombre, Él muere en la cruz, pero su muerte tiene lo que se requiere para poder pagar la deuda de la humanidad entera si Él hubiera querido. Porque Él es perfectamente santo y porque Él es perfectamente justo y Él es infinitamente valioso. Entonces, la razón por la que la Biblia dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, que no es el nombre de Cristo, es porque solo Jesús cumple la condición necesaria para la salvación. No hay nadie como Él. Entonces Mahoma, Buda, Ni Mahoma, ni Buda. De hecho, Buda menos porque Buda era ateo. Pero ningún ser puede pagar la deuda de mi salvación. Alguien tiene que resolver el problema que yo tengo con la justicia divina. Suel, eso que tú planteas que dice la Biblia es serio porque una gran parte de la humanidad, de los hombres en la tierra, no conocen a Jesucristo. Fíjate en esto, Eduardo. Si vamos a suponer por un momento que hubiera otro medio, que hubiera otra forma. ¿Por qué Dios envió a su propio Hijo, que es Dios, a morir una muerte horrible en la cruz del Calvario si hubiera habido otra alternativa? La razón por la que Cristo tuvo que venir es porque no había otra alternativa. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, yo quiero decir algo a personas que pueden estarnos viendo y que tal vez tienen la misma actitud que tenía yo cuando yo no era creyente. Eric contó cuando él conoció al Señor, pero yo recuerdo cuando mi mejor amigo, que él lo mencionó en su testimonio, conoció al Señor y él me preguntó, ven acá, ¿qué tú piensas acerca de Jesucristo? Y yo, verdad, muy intelectualmente. Muy filosóficamente. Sí, muy filosóficamente. Era un hombre muy adelantado para su época, etc. Hay personas que nos están mirando ahora mismo que tienen a Jesús en muy alta estima. O sea, ellos piensan de verdad de que Jesús fue un gran hombre. Algunos piensan que fue un gran filósofo, que fue un incomprendido, que fue un gran religioso, un hombre bueno, y lo mataron porque hay gente mala en el mundo y mataron al hombre bueno. Lo mataron porque era demasiado bueno. Era demasiado bueno, ok. Mira, mi amigo, si tú no crees que Jesucristo es el Dios encarnado, no importa qué tan alto tú crees que lo tengas en tu mente, en realidad lo estás pisoteando. Porque si Cristo es Dios, todo lo que yo crea que no llega a ser Dios, ya es una blasfemia, es rebajar a Jesús. Pero no solamente eso. Si Jesucristo no era Dios, entonces tampoco piense que Él es bueno. Porque es como dice C.S. Lewis, un hombre que diga de sí mismo que Él es Dios encarnado, que Él es el único camino al Padre, que Él es la única verdad, que Él es la única vida. La puerta de la entrada a la salvación. Un hombre que diga eso de sí mismo, solo tiene tres alternativas. O de verdad está loco, o es un engañador de primera, o está diciendo la verdad. No hay otra alternativa. Así que si yo no voy a aceptar que Jesús es Dios y es el único Salvador, yo no debo decir tampoco que Él es un hombre bueno. Eso no tiene sentido, es una total y absoluta contradicción. Vamos a suponer que hay personas mirando el programa y han visto cuál es su condición, han visto que son pecadores culpables, que han vivido para sí, que han vivido de espalda a Dios. ¿Qué ustedes le dirían a esas personas? ¿Cómo pueden reconciliarse con Dios? Yo tengo un texto aquí en Juan, capítulo 3, que tiene la respuesta para las dos cosas. Dice aquí, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas de la luz. ¿Por qué? Que la luz. Porque sus obras eran malas. El hombre ha decidido Darle la espalda a Dios. darle la espalda a Dios. Y eso va a tener una consecuencia, porque el mundo estaba condenado. ¿A qué vino Cristo? A salvar a aquellos que ya estaban condenados. Entonces, cuando tú tienes la posibilidad, dice que ninguno que viene a mí yo le echo fuera. El Señor está a la puerta y llama. Y cuando te están predicando la palabra, el Señor te está llamando. De hecho, si tú estás escuchando este programa, es también una forma de Dios poner en tu conciencia lo que Él quiere que tú medites acerca de tu propia salvación. Y si en realidad tú estás andando delante de Dios como Dios quiere que tú andes, algo que es imposible para el hombre. Ok. Tú Un solamente punto más. puedes andar delante de Dios cuando Dios hace la obra en ti, para que tú puedas cumplir con los requisitos que tú debes tener. A la luz de lo que Eric dice, ¿qué es lo primero que debe hacer una persona, Sujel? Bueno, reconocer que es pecador. Si yo no reconozco que yo tengo una necesidad, yo no voy a buscar un salvador. Nadie que yo conozca en su sano juicio hace una cita con el médico para decir, doctor, vine a decirle que me estoy siento bien. perfectamente bien. No, O sea, tú vas al médico porque tú crees que estás enfermo. Pero todos nosotros entonces hemos amado más las tinieblas que la luz, Todos como Eric nos nosotros, decía en Todos ese nosotros, texto. dice Todos Romanos nosotros. que no hay uno bueno, ni siquiera uno. Todos los hombres están bajo condenación. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ese texto es interesante porque suena raro la expresión estamos destituidos. Pero lo que el texto está diciendo es, por cuanto todos pecamos, todos nos quedamos cortos de alcanzar el glorificar a Dios. Yo fui creado para vivir para la gloria de Dios, pero no, yo quiero vivir para mi gloria, para mi fama, para hacer mi voluntad. Para mis Somos placeres, pecadores, sí, para- somos pecadores. Entonces, ¿qué es lo primero que yo necesito para ser salvo? Reconocer que necesito ser salvo. Cristo dice, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los médicos, dice Jesús, no tienen necesidad, los sanos, perdón, no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Entonces, lo primero es, yo tengo que reconocer mi pecado y, Eso es muy duro, Sujel, porque hay que humillar el orgullo. sí, por eso que la puerta de la salvación es estrecha. No se puede pasar por ahí con el orgullo inflado, no cabes. No cabe. No cabe. Ni tú y tus buenas obras, ni tú y tu religión, Y de hecho, ni tú y tu decencia, no caben por la puerta por de eso Ni que el tú ni Señor- tus éxitos profesionales, nada de Es- eso. Por eso es que el desnudo. Señor dice que aún las prostitutas van delante de los demás en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque una prostituta o alguien que ha hecho algo muy malo, quien fuera, sabe en su conciencia que ha cometido un gran pecado. Lo peor es cuando tú crees que tú no tienes un pecado igual al de ella, porque tú vives una vida relativamente moral. Ok. Por eso es que muchas veces los que abrazan el Evangelio con más fervor son aquellos que han llegado a un punto de pecado tan grave. Pero lo grande es que ese pecador no es más pecador que otros que viven una vida moral haciendo cosas que a Dios Sí, disgustan. por eso es que se puede ser apasionado con Jesús sin haber cometido haber- pecados tan graves. sí. ¿Por qué? Porque tú te das cuenta sin haber sido drogadicto, adúltero, asesino, ladrón. Tú te das cuenta que si tú te comparas con el estándar de la ley de Dios, tú eres un gran pecador, aunque no hayas cometido esos grandes pecados, que la sociedad ve como grandes pecados. Ahora, tú decías, ¿qué debe hacer la persona? Yo te decía, primero, reconocer su pecado, pero en segundo lugar, la persona tiene que venir delante de Dios humillado con la disposición de divorciarse de su vida de pecado. O sea, no es simplemente tener remordimiento. Hay mucha gente que tiene remordimiento en la vida, a veces porque ve el impacto que sus pecados han tenido en su familia, El daño que ha hecho. en su vida, el daño que ha hecho, pero eso es remordimiento. El arrepentimiento es la disposición a dar media vuelta y comenzar a caminar en otro O sentido sea, volverse de ese pecado hacia Dios. hacia Dios. Ahora, yo sé de antemano que yo no puedo vivir una vida moral, por decirlo de alguna forma, en mi propia fuerza, porque por eso estoy yendo a Cristo. Y yo digo esto porque puede haber personas que quieran enmendar su vida primero antes de venir a Cristo. No, tú tienes que venir con la disposición de que tu vida sea enmendada, pero tú no la puedes enmendar en tu propia fuerza. Porque si tú pudieras hacer eso, no necesitarías un Salvador. Yo necesito un Salvador, no solamente porque nadie puede pagar, porque yo no puedo pagar, ni nadie puede pagar mi deuda con la justicia de Dios. Yo necesito un Salvador porque tampoco puedo vivir conforme a la voluntad de Dios en mi propia fuerza. Entonces, yo debo primero reconocer que soy pecador,
venir humillado a los pies de Dios, de Cristo, reconociendo mi pecado y queriéndome divorciar de mi vida de pecado. Pero en tercer lugar, confiando únicamente en la obra que Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario, muriendo por los pecadores. La salvación es por medio de la fe y el arrepentimiento. Pero alguien puede decir, entonces una persona que ha llevado una vida corrupta, haciendo daño, un criminal, un asesino, en el hecho de muerte se arrepiente y se convierte y ya es suficiente, Eric. Es suficiente, según la palabra de Dios, porque el problema es lo que dice Sugel. No es que hay pecados que tienen mayor consecuencia que otros, pero todos los pecados son pecados delante de Dios. Y a la luz de Dios, los pecados de los que creen que son pequeños y los que no son pecados. Hay una separación de Dios. Por eso es que el ladrón que estaba en la cruz reconoce a Cristo y le dice, hoy estará conmigo en el paraíso. Ese hombre vivió una vida de pecado todo el tiempo. Ahora, él no es más pecador que otros que han vivido una vida moral y que han hecho otras cosas que no son tan consecuencias, que no tienen consecuencias como esto. Por eso es que es tan importante que nosotros todos entendamos que nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios hasta que Dios nos restaura. Y no quiere decir que después que tú te conviertes y llevas una vida perfecta. Lo que tú tienes es un Salvador perfecto que intercede por ti todo el tiempo y que tus pecados han sido ya perdonados y un Espíritu Santo que te redarguye para tú tratar de vivir una vida santa, no perfecta. Esa es la diferencia. Ahora, obedecemos a Dios sinceramente, pero no perfectamente. Pero no perfectamente. Pues no hemos sido glorificados, ¿es así? Claro. Entonces, ese es el cambio que se opera en tu corazón. De hecho, eso es un misterio, que es lo que yo te decía ahorita con mi propia conversión. ¿Qué pasa que hoy tú piensas de una manera, te conviertes al Señor, tú eres regenerado, transformado, y mañana tú ves mal lo que tú ayer no veías mal? Es más, un segundo después, es la obra de Dios. Eric, ¿cuál es el sentido que tú has encontrado en tu vida después de la conversión? Todo. ¿Qué significa eso? Todo, porque eso es algo muy general. No es tan general. Fíjate lo que sucede. Yo siempre he pensado que si no hubiera sido creyente, hubiera sido existencialista, porque la vida no tiene sentido. ¿Y qué fuera de Dios. existencialista? Simplemente que la existencia no tiene un sentido y entonces vivamos por vivir. Comamos, bebamos, mañana moriremos. Hasta que nos llegue la O sea, muerte. el existencialismo dice la existencia es anterior a la Anterior esencia. a la esencia. ¿Qué significa eso? Tú existes sin propósito y ahora tú tienes que buscarle un propósito a tu vida. Ahora, cuando tú conoces al Señor y tú crees a Dios, porque ese es otro tema, entonces tú encuentras el propósito de tu vida. Tú estás aquí con un propósito y con un fin, porque el problema está en el fin, hacia dónde tú vas. Si después que tú mueres todo lo que tú hiciste de quedó y no sirve para nada. Un segundo después que tú mueres, ya nada de lo que tú tienes en la vida pasada tiene que ver contigo. Todo se queda, incluyendo hasta tu propio pensamiento. Sin embargo, el hecho de tú ver que tu vida tiene un propósito, que tiene un camino, que tiene una dirección y que va a llegar a un fin, que dice la palabra, que es un fin para estar con Dios eternamente y para siempre, y eso le da sentido a tu vida, aún un sentido para tú poder ayudar a otros a entender que el sentido de la vida solamente está en Cristo. ¿Te ha dado esos sentidos a pesar de las adversidades que has enfrentado en esta vida? Completamente, porque las adversidades no se van a acabar. Tú vas a tener una aflicción, dicen, en el mundo encontraréis aflicción. La única diferencia ahora es que tú ves propósito en todo lo que haces. Y aún lo que haces, lo haces con el anhelo de agradar a Dios, aún tu propio trabajo como arquitecto. Porque no solamente la vida, no es una vida, la vida religiosa, y la vida, no es tu vida completa que toma sentido. Tú empiezas a ver que lo que haces, lo haces para Dios, y eso toma otra dimensión. O sea que tu trabajo que tú haces como arquitecto, secularmente hablando, lo haces para Dios. Lo hago para el Señor. ¿Y qué significa eso, Eric? Bueno, que yo no trabajo para que el hombre, es bueno que el hombre quede contento, pero mi meta es que Dios sea agradado con el trabajo que yo hago. Amén. Entonces, al hacer ese trabajo para Dios, es verdad que lo hago para los hombres, pero la meta interior mía no glorificar es a Dios. Glorificar a Dios, o sea, hacer algo bien porque eso a Dios le agrada, hacerlo honradamente porque a Dios le agrada y porque yo sé que al final yo estoy también dando con esto un testimonio del Dios que me rescató. Ok. Sugel, en los 30 segundos que nos quedan para finalizar el programa, ¿qué tú dirías acerca de la salvación? Todos los hombres necesitan ser salvos porque todos los hombres son pecadores y hay un solo Salvador. Y ese Salvador es Jesucristo. Él es el único Dios encarnado que murió en una cruz para pagar nuestros pecados y la única manera en que yo puedo ser partícipe de la bendición